corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shabbat Shalom, familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos un día más a este Shabbat, este inicio de Shabbat, a un estudio más de la palabra del Señor. Hoy continuando con este
estudio que llevamos verso a verso del libro de los Salmos. Hoy en este tiempo de festividad, porque ya inician las festividades del otoño, iniciamos con Yom Teruah, luego vendrá Yom Kippur y luego vendrá la festividad de Sukkot. Pues muy felices de poder celebrar estos tiempos de santa convocación en los que el Señor nos invita a reunirnos, a alabarle, a exaltarle, a bendecir su nombre, a estar a cuentas con Él. Y bueno, cerrando este ciclo anual de festividades bíblicas y bueno, continuando con los estudios que día tras día llevamos a todos ustedes. Hoy vamos a continuar con el estudio del libro de los Salmos en el capítulo 18. La semana pasada vimos este capítulo hasta el verso 24, ya que este salmo traía 50 versos y lo dividí en dos partes. ¿Listo? Hoy vamos a cerrar el capítulo 18 a partir del 25 en adelante hasta el 50, los otros 25 versos que restan. Así que vamos a orar, a disponernos y a comenzar con el estudio en la noche de hoy. Bendito Rey, Padre Santo, te damos honra y gloria, Señor, en esta noche. Bendecimos tu nombre. Una vez más nos das esta oportunidad, Señor, de congregarnos, de estudiar tu palabra. Nos das una vez más el privilegio, Señor, de sentarnos a la mesa y disfrutar del alimento eterno, del alimento que nos nutre en el espíritu, Señor, el que fortalece nuestra alma, Padre, el que da vigor a nuestros huesos, Señor. Tu palabra, que es la que esfuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna, Señor. Tu palabra, que es aliento, que es alimento, Señor, que es lumbrera, Señor. Tu palabra, Señor, que permanece firme en los cielos, Señor. Tu palabra que no deja de ser, Señor. Tu palabra, Padre, que redarguye, que consuela, que exhorta. Tu palabra, Señor, que al ser predicada, Rey, lleva el mensaje que quieres para cada uno de nosotros, Señor. Por eso hoy, Padre, toca nuestros corazones, toca nuestras vidas y que tu palabra, Señor, pueda cumplir ese propósito, Señor, por el cual tú la envías, Padre. Que nosotros siempre haya la disposición, el querer, el amor, Señor, la pasión por buscarte, Señor. Porque en ti siempre hallaremos la provisión necesaria, Padre, para el sustento de nuestro espíritu, Señor, para fortalecerlo en ti, Señor. Gracias te doy, Padre, en esta noche por mis hermanos, por el tiempo que apartan para buscarte, Señor, para estudiar tu palabra, Rey. Derrama sobre todos nosotros sabiduría, inteligencia, entendimiento, Señor, discernimiento, Padre, para que podamos comprender tu palabra, Señor. Y que ésta pueda quedar grabada en nuestros corazones como señal, Padre. Gracias te doy en esta noche, Padre, por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén y amén. Bueno, como les mencionaba, familia, vamos a continuar con el capítulo 18, pero ya cerrarlo a partir del verso 25. Si recuerdan de qué estaba hablando David en este pasaje, David habla acerca de lo que él ha experimentado a razón de la misericordia que el Eterno ha tenido con su vida cuando le ha librado de sus enemigos. David pone en este salmo todas esas palabras que le llevan a adorar al Eterno porque Él ha sido su refugio, porque Él ha sido su fortaleza, porque Él ha sido su roca, su castillo, ¿sí? Así que en este capítulo 18, David se centra en eso, en exaltar el poderío, la grandeza de Dios, pero de un Dios que cuida de los suyos, un Dios que vela por su pueblo, por sus hijos. Y David lo sentía muy personal, muy cercano. David entendía que aquel que podía librarle, aquel que podía guardarle, aquel que podría sustentarle en medio de sus pruebas y sus angustias, porque David hace este salmo cuando es librado de la mano de Saúl, pero David sufrió infinidad de circunstancias y de momentos críticos en su vida a razón de la persecución que el rey de Israel, Saúl, le hacía. Entonces, es aquí cuando es librado de este problema que tenía David, no por su propia mano, sino por mano del Señor,
Y es donde David expresa eso, expresa el que el Señor fue aquel que, hallándole recto y justo a David, le responde y le recompensa conforme a su justicia y le libra de sus enemigos, ¿no? Que así cerramos el estudio la vez pasada, ¿no? Y retomemos desde el versículo 23 para que podamos seguir este salmo. David dice en el versículo 23 del Salmo 18, fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Yahweh conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Y ahí terminamos el estudio diciendo que el poder decir estas palabras era porque David sabía cómo era su vida con respecto al Señor, ¿no? David fue un hombre con errores, que cometió equivocaciones, quizás grandes, ¿verdad? Pero siempre tuvo un corazón dispuesto, un corazón dado hacia el Señor. Entonces esto fue lo que hizo que en la escritura se mencione acerca de David un hombre conforme al corazón de Dios. Porque a pesar de lo equivocado, a pesar de lo errado, siempre buscó arrepentirse, siempre buscó volverse al Señor. Y eso nos enseña a nosotros algo muy importante, y es que podemos errar, podemos equivocarnos, pecamos, muchas veces tropezamos, muchas veces caemos, pero que en nosotros siempre haya el deseo de volver a nuestro Dios. Cuando comparamos a David con Saúl, nos damos cuenta de esto. Saúl desobedeció instrucciones, quizás a nuestros ojos, a nuestro punto de vista, quizás un poco más suaves, digámoslo así, ¿no? menos importantes, si se quiere, ¿no? Porque si uno compara los pecados de David con los pecados de Saúl, pues quizás de pronto uno piense y diga, no, pues David fue un poco más equivocado, erró en cosas más fuertes, ¿no? Porque basta recordar par cosas. Saúl es desechado porque no obedece al Señor cuando le mandó destruir a los amalecitas, y él deja vivo al rey, deja vivo el ganado y todo esto, y dice, no, es que yo se lo voy a presentar como ofrenda al Señor. Y el profeta Samuel le dice, no se complace el Señor en las ofrendas, en los sacrificios, en los holocaustos, sino en que se obedezca a su voluntad. Y por eso el Señor te ha desechado, porque tú has colocado a Dios en otro lugar, Dios te ha colocado allí. David, en cambio, tomó la mujer de su prójimo, asesinó al esposo de la mujer de su prójimo, al esposo de la mujer de su prójimo, ¿no? Asesinó a Urías, que era el esposo de Betsabé, la mujer que él tomó, con la que adulteró. Entonces, uno ve eso y dice, uy, fue mi chica, pues desobedecer a Dios no matando a los amalecitas, a adulterar y cometer asesinato, homicidio, pues de pronto sea más grave lo que hizo David. Pero fíjate que en las dos respuestas a la reprensión que el profeta a Saúl se lo hace Samuel, a David se lo hace Natán, esa reprensión que hace el profeta a estos dos reyes, encontramos el corazón de estos dos reyes, ¿sí? Saúl decía, pero es que yo lo hice porque era bueno para Dios y yo lo hice con la intención de agradar a Dios y no sé qué, y justificándose y justificándose. De hecho dice, no, es que el pueblo, sacó una respuesta así Saúl, dice, no, es que el pueblo vio las vaquitas y dijo, no, pero ¿por qué no nos las llevamos? Y Saúl dice, y yo dije, pues bueno, llevémonoslas. Entonces, esa fue la actitud de Saúl, una actitud de justificar sus faltas, de decirle al profeta, pues puedes decir todo lo que quiera, pero pues yo lo hice con tal o cual intención, no creo que merezca eso. Y el Señor lo desecha. Por el contrario, David, cuando el Señor le reprende a través del profeta y le dice, oye, había un hombre que tenía muchas ovejitas y había otro que solo tenía una, y este hombre que tenía muchas, y invitó a una fiesta a unos compadres, y les dice, les voy a dar de comer, y va y toma la corderita de aquel hombre que solamente tenía esa corderita, teniendo él muchas, y la sacrificó, se la dio a comer a sus amigos, no sé qué, hizo banquete con ella. Y le dice el profeta Natán a David, ¿qué crees que debería pasar con este hombre? Y David le dice que muera.
y que pague lo que hizo. El profeta le dice, ese eres tú, tomaste a la mujer de tu prójimo, lo mataste a él y, y por eso el Señor te viene a pedir cuentas. Y David, la respuesta de él no fue justificar lo que hizo, sino arrepentirse y decir, he pecado delante del Señor, entiendo que contra Él es que yo he cometido esto, que he hecho lo malo, y se arrepintió. Entonces vemos un paralelo entre los dos reyes, los primeros dos reyes que tuvo Israel, uno desechado por no tener un corazón dado a arrepentirse, a volverse al Señor, y el otro al que el Señor le afirma un pacto, con todo lo equivocado que fue, le afirma un pacto perpetuo, eterno, del que se menciona en la Escritura, vendría el, el retoño, el vástago de aquel, de aquella casa, que es la de David, de donde vendría el Mesías. Entonces, aquí les digo esto porque David comprendió la naturaleza del corazón de Dios, o sea, logró entender qué era lo que Dios buscaba en el hombre. Y por eso entendía David continuamente cuál era su posición con respecto a Dios. Y es en este punto que él llega a decir, fui recto para con él, me guardó de mi maldad, por lo cual me recompensó Yahweh conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. El Señor, cuando David escribe el Salmo 51, en el que dice, contra ti he pecado y mi pecado está siempre delante de mí, ten misericordia, borra mis rebeliones, ¿cierto? Y todo esto que le dice al Señor, aprendemos en ese pasaje del Salmo 51, que David comprendía cómo trabaja Dios. Y si bien Dios reprende la maldad, Dios reprende el pecado, cuando te arrepientes de todo tu corazón, el Señor borra, olvida. Ya no existe más eso que tú hiciste, ¿sí? David cometió homicidio, adulteró, algo muy, muy de reprochar, pero por su arrepentimiento y por la condición que presentó delante del Señor, el Eterno olvidó eso, lo olvida, y eso es a nosotros una gran muestra de su misericordia y de su favor, para que, sin importar lo que hemos hecho, lo que hayamos hecho en la vida, siempre y cuando haya en nosotros un corazón arrepentido para volvernos a Dios, el Señor dice, yo olvido, te perdono, tengo misericordia de ti. Mientras que tengamos vida, tenemos la posibilidad de hacer eso. Cuando nos justificamos, cuando decimos es que fue, y fue por esto, por aquello, que yo pequé y por esto y por eso. Y cuando solo hay justificaciones y no hay un reconocimiento genuino de que nosotros somos los culpables de nuestros propios pecados, de nuestros propios actos, cuando no pasa eso, pues el Señor no nos mira con agrado, no nos mira con misericordia. Pero cuando en nosotros está la disposición de reconocer el mal que hemos hecho, sin importar cuál sea, vuelvo y les digo, David adulteró y mató a otro. Y comparado con lo que hizo Saúl, a mi punto de vista, de pronto es más reprochable lo que hizo David. Pero no importó eso en cuanto al arrepentimiento, porque fue genuino. Y porque cuando hubo arrepentimiento de parte de David, no hubo un volver a lo mismo, ¿cierto? No hubo no hubo una repetición en lo mismo. El que confiesa su pecado, dice la Escritura, y se ¿qué? Aparta, alcanza misericordia. Entonces, David dice, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista, el Señor me ha recompensado. Así que, ¿qué puede hacernos limpios delante del Señor? Un arrepentimiento genuino, abrazando el sacrificio de nuestro Mesías Yeshua. Eso nos puede hacer limpios delante del Señor, y aunque hayamos hecho lo que hayamos hecho, el Eterno tiene para nosotros misericordia. Y dice el versículo 25, y ahí seguimos. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. ¿Ven? David comprende que si andamos mal, pues Dios
mostrará o se comportará con nosotros pues conforme a nuestras obras. Pero si andamos bien, pues el Señor se comportará o retribuirá ese bien con bien, ¿sí? Cuando leemos en la Escritura acerca de las bendiciones y las maldiciones de obedecer o desobedecer la ley, pues encontramos esta concordancia, que cuando tú obedeces a la voluntad del Señor, el Señor te llena de bendiciones. Y de hecho en las bendiciones hay una cantidad de palabras buenas que el Señor dice a aquellos que guardan y aman sus palabras y las siguen. Pero aquel que las desobedece, aquel que va en contra de su voluntad, pues no va a recibir más que maldiciones. Maldiciones que son consecuencia de desobedecer a sus palabras, ¿no? Tú ves las bendiciones, bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendito al entrar, bendito al salir, serás cabeza, no serás cola, vendrán por ti por un camino y por 7 huirán, y todas esas bendiciones que el Señor le da a su pueblo por obedecer sus palabras. Pero en las maldiciones le dice exactamente lo mismo, pero al contrario. Ok, me desobedeciste, maldito serás en el campo, maldito serás en la ciudad, maldito en tu entrar, maldito en tu salir, vas a hacer cola y no cabeza. Bueno, o sea, habla todo lo contrario. Van a venir por un camino contra ti y tú por 7 buscarás salir huyendo. O sea, se te va a volver todo en contra. Entonces, entendemos con esto lo que David está diciendo acá. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, con el recto te mostrarás recto, con el limpio te mostrarás limpio, pero serás severo con el perverso, porque Dios es justo. Y en la justicia obra su juicio, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces, ¿cómo podemos recibir misericordia de Dios? Nosotros siendo misericordiosos. ¿Cómo se mostrará con nosotros el Señor con rectitud? Si andamos en integridad. ¿Cómo se muestra el Señor con misericordia, con amor, con limpieza? Pues con aquel que anda limpio, con aquel que anda ordenado, ¿sí? Y severo para con el perverso. Versículo 27. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. David está recalcando nuevamente la justicia de Dios. Dios no puede negar su naturaleza. Él es misericordioso, Él es amor, Él es benignidad, Él es bondad, Él es todo eso. Pero Dios es justicia. Y en su justicia no puede contradecirse. Es por esto que dice: al afligido, al menesteroso, al necesitado, tú le librarás. Pero al altivo, al que se cree mucho café con leche, a este lo humillarás. Al que se engrandezca, dice la palabra, yo lo humillo. Y al que se humille, yo lo enaltezco, yo lo engrandezco. Eso es lo que es justo. Versículo 28. Tú encenderás mi lámpara. Yahweh mi Dios alumbrará mis tinieblas. Y en otro salmo, en el salmo, ay, fue mi chica, lo asesiné en la oreja. En un salmo que es el Salmo 119, David dice acerca de la palabra de Dios que es lámpara a mis pies y es lumbrera a mi camino. En muchos pasajes de la Escritura se menciona a la palabra de Dios como luz, como lámpara, como algo que alumbra. Y David dice aquí: por andar en justicia, por andar en rectitud, tú encenderás mi lámpara, Yahweh mi Dios alumbrará mis tinieblas. La luz disipa las tinieblas, la oscuridad. Anoche hablábamos acerca del tema de las trompetas, de Yom Teruah y todo eso. Y hablamos de la relación directa que tiene la luz y las tinieblas en la Escritura. Que las tinieblas no es más que ausencia de luz. Que las tinieblas son desobediencia a sus palabras, andar en luz es obediencia a sus palabras. Bueno, ¿cómo puede el Señor disipar las tinieblas que hay en nosotros? O sea, el pecado, lo que nos aleja de Él, con su palabra, ¿cierto? Cuando nos alimentamos de su palabra, constantemente estamos trayendo luz a nuestra vida, ¿cierto? Y por ende estamos disipando las tinieblas que hay en nosotros. Llámese tinieblas, el pecado, la maldad, la concupiscencia, todo lo que nos aleja del Señor. Y llámese luz, la obediencia a sus palabras. Entonces, ¿cuál es la fórmula para
alejarnos del pecado, mantenernos en su palabra. Esa es la fórmula. No hay otra manera. ¿Sí? Versículo 28. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. ¿Se acuerdan esas canciones cuando las cantábamos en la iglesia? Con mi Dios asaltaré los muros. ¿Sí? Con mi Dios ejércitos derribaré y él adiestra mis manos para la batalla. ¿Cierto? Eso lo dijo David. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Este salmo estaba hablando de el refugio que es Dios para David. Que sin importar cuán grande fuese el poderío que tuviese sus enemigos, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Cierto? David entendía que no importaba quién fuese el que se levantara en contra suya y lo poderoso que fuese, el que estaba con él era mayor que cualquier ejército. Saúl tenía todo el poderío para destruir a David, pero David estaba con Dios. Por eso David tuvo la seguridad de que el Eterno le guardaría. Contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Yahweh, escudo es a todos los que en él esperan. ¿Qué es acrisolado? Ustedes han escuchado el pasaje de la escritura que dice el crisol para la plata, el horno para el oro, pero Yahweh prueba los corazones. Algo así dice, ¿cierto? Bueno, ¿qué es el crisol? Ah. El crisol es, haga de cuenta sí, un mortero, una totuma, un vaso, pero de un material que resiste altas temperaturas en el cual se echan materiales como la plata, como el oro. Se levantan a una temperatura tremenda, el crisol se mantiene intacto, pero aquello que está dentro de él se derrite. Y se separa lo que está junto con el oro. Sabemos que el oro, cuando lo funden a altas temperaturas, se le empieza a separar los materiales que lo hacen impuro, hasta que el oro queda completamente puro, siendo oro. Igual la plata. Bueno, el crisol es ese recipiente donde se depositan estos materiales y se elevan a muchas temperaturas para purificarlos. Bueno, dice David, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra la palabra de Yahweh. Pura. Como cuando la metes en un crisol y la pones a altas temperaturas, ¿cierto? Es pura, como el oro, exacto. Escudo a todos los que en él esperan. O sea, ¿qué comprendía David? ¿Qué entendía David? Dime. Que sin importar lo que fuese, había prometido el Señor estar con los que le temen. Entonces, David dice, su palabra es pura, es verdad, y es por eso que él es escudo a los que le esperan. Porque lo dijo, porque lo prometió. 31. ¿Recuerdan ese pasaje, este verso de la canción? Porque ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Y quién es la roca sino nuestro Dios? David vuelve e insiste, o bueno, es lo que ha estado hablando, en que no hay mayor refugio, en que no hay mayor... por eso esta enseñanza en la primera parte y en estas la llamé un refugio seguro. El verdadero refugio seguro, creo que es el título. Porque David comprendió eso. No era la peña, no era el castillo, no era la fortaleza, no era el ejército, no era cualquier cosa que pudiese darnos seguridad, ¿cierto? Sino que Dios es mayor que cualquier sistema de alarma, cualquier sistema de seguridad, ¿cierto? Cualquier búnker. Hoy
que pasó el incidente en la casa de Temi, uno dice, uy, casi se le meten los ladrones, ¿cierto? Pero uno piensa, no se entraron. ¿Por qué? Porque el Señor cuida, el Señor guarda, ¿cierto? Y yo que vi eso, le habían metido una palanca y eso intentaron como fuese, porque la puerta se dobló, el metal se dobló hacia adentro, la chapa se soltó, y cuando yo la abrí estaba, pero forcejeada, no la pudieron abrir. ¿Qué pasó? Pues uno empieza a reflexionar y dice, bueno, el Señor guardó. Dice la palabra de Dios, si Yahweh no cuida la ciudad en vano, vela la guardia. Uno puede tener el telesentinel, ¿no? Que en Bogotá se usa mucho eso. Las empresas tienen eso, telesentinel. Y es que medio se dispara la alarma y llega una persona en moto con arma y todo a mirar qué pasó. Bueno, puedes tener... Uy, vale, 0 y van 2. Puedes tener el sistema de seguridad, de alarma, lo que quieras. Pero si el Señor no está con el pueblo, si no está con sus hijos, de nada sirve. Israel tiene una de las mejores defensas del mundo antimisiles, la cúpula de hierro. Pero si el Señor no está con su pueblo, pues se le pasa la cúpula de hierro. Entonces, ahí es donde vemos que nuestra confianza debe estar es en Él. Y David dice, ¿quién es Dios? ¿Quién es el Señor sino Yahweh? ¿Quién es la roca fuera de nuestro Dios? Pregunta, díganme a alguien, ¿hay mayor roca que nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder. Esta es otra canción, ¿no? Sí. Y quien hace perfecto mi camino. Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Saben qué es una cierva? La esposa del ciervo. ¿Ustedes conocen a Bambi? Bueno, Bambi es un ciervo. Y dice, hace mis pies como de ciervas. ¿Ustedes han visto los ciervos corriendo? Ellos saltan, corren y son bien ágiles, los ciervos. Sí, son muy ágiles. David dice, Él hace mis pies como de ciervas. Y seguramente en su vida experimentó esto. Saúl con ejércitos detrás de él y sus salticos y se le desaparecía a Saúl y ¿dónde está David? No lo encuentro. Dice David, el Señor me ha dado una agilidad para huir de mis enemigos que nadie tiene. Hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Las cabras y este tipo de animales que suben los peñascos, yo he visto en videos. ¿En Santander? Ah, pues sí, fue cuando fuimos para Santa Marta que yo los vi, que íbamos en el carro y después de Bucaramanga o antecitos de Bucaramanga por ahí, cuando uno pasa por el cañón del Chicamocha, uno veía las cabras allá paradas y eso es una vaina así súper empinada y allá las cabras paradas y uno dice, ¿y estos qué hacen allá? Comiendo un arbustico como así de grande. Se lo comen y después ven otro y tin, 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 y llegan hasta allá. Así. Bueno, imagínense esto, David lo está expresando poéticamente y dice algo así. El Señor me ha hecho así de ágil, pum, 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 me puedo parar en las alturas y allá estoy firme, porque el Señor está conmigo. Quien adiestra mis manos para la batalla. David cogió a Goliat y con una Suzuki, era Honda, me equivoqué de marca, una Yamaha, con una TT Adventure 250. Con una Honda lo mató. Sí, con una Honda, No, porque la cauchera es la que tú coges y la lanzas así. La Honda es, pones la piedra, empiezas a ondear y la lanzas. Con una Honda acabó con un gigante con armadura, con espada, de todo, con escudo. Lo mató. ¿Quién adiestró sus manos para la batalla? Dice David, tú, Señor. Tú eres el que me hace fuerte,
En mis debilidades, cuando aparece David de frente de los filisteos y sale Goliat, dice, no, pues este que va a ganarle a nuestro héroe. Este está loco, es este, ¿no? Bueno, él adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Imagínense, ¿se van tres? Imagínense si un arco no, en madera o en esos materiales que los hacen, son más flexibles, ¿cierto? Tú los ves y los estiran y eso se dobla y siempre tiene una resistencia y es difícil de estirar o de, como dice acá, de entesar, ¿sí? Ahora imagínate un arco de bronce, ¿cierto? Un material mucho menos blando, mucho menos blando. Un material rígido. Dice, tú adiestras mis manos para la batalla para entesar con mis brazos el arco de bronce. O sea, me das la fortaleza para, para que lo que se venga, lo que tenga que afrontar, lo pueda superar. Incluso coger un arco de bronce, entesarlo para lanzar flechas. ¿No le digo? Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. ¿Qué es benignidad? Hemos aprendido ya otras veces qué es benignidad. Cuando dice la palabra en todo lo justo, en todo lo sabio, en todo lo honesto, en todo lo bueno, en eso pensad. ¿Qué es benignidad? Pensar lo bueno. Pensar lo bueno. Eso es benignidad. ¿Sí? Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Has tenido pensamientos de bien para mí, de misericordia, y por eso me has engrandecido. Y tu diestra me ha sustentado. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Esto es, en otras palabras, me diste pies de hobbit, así. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. ¿Usted vio El Señor de los Anillos? A Frodo subiendo la montaña. Difícil para que se resbalara porque unos pies tenía agarre, se fue a dormir parado. ¿Cierto? Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Estas son las bendiciones que el Señor prometió a aquellos que guardan sus palabras. Vendrán por ti por un camino y por 7 huirán. Los alcanzarás, los destruirás. Yo estoy contigo. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. David fue aquel que le dio paz a todo Israel. Fue en el reinado de David que hubo muchas guerras contra sus enemigos, pero que vino la paz a Israel. ¿Por qué dice David? Porque a todos mis enemigos los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más, dice la canción. Bueno, no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Tú eres el que me fortaleció. Tú fuiste el que me dio el aliento, el vigor para acabar con ellos. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, salgan huyendo para que yo destruya a todos los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase. Aún a Yahweh, pero no los oyó. Tenaz, ¿no? O sea, David está diciendo, cuando fui contra mis enemigos
y los empecé a destruir, ellos empezaron a clamar a sus dioses e incluso le clamaron al Dios al que yo sirvo, pero ni él los oyó. Es una plena seguridad la que tenía David con el Eterno. Estoy con él, mis enemigos no podrán hacerme frente. Aunque le pidan a él, ¿sí? No los va a oír. Y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones, pueblo que yo no conocía, me sirvió. Recuerdan que David, huyendo de Saúl, termina por allá en medio de los, creo que fue de los filisteos. Él fue a, ¿de dónde es que era Goliat? De Gat. Él se iba allá en Gat, se hizo pasar por loco, ¿cierto? Y el Señor lo guardó allá estando. Me libraste de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones, pueblo que yo no conocía, me sirvió. Al oír de mí, me obedecieron, los hijos de extraños se sometieron a mí. Y David empezó a ser engrandecido incluso en medio de pueblos que no nada que ver con Israel. Y fueron favorables hacia David, ¿no? Recuerdan que cuando Salomón está construyendo el templo, él le manda a decir al de los cedros del Líbano, ¿cómo se llamaba ese? Bueno, allá había un rey al que Salomón le pide cedros para construir el templo. Y el rey le dice, lo hago, pero porque tengo memoria de David. O sea, porque a David lo quise, y era un rey extraño, no era de su nación, era un pueblo que no le conocía, pero que, como dice aquí David, pueblo que yo no conocía, me sirvió. Y al oír mi voz, me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Ese fue el nivel al que el Señor exaltó a David, por cuanto él se humilló para con el Eterno. Les debo el nombre porque no me acuerdo de ese rey. Irán, ese. Primera de Reyes 25. 5. El rey de Tiro. Y digamos que atiende a la voz de Salomón, pero no por Salomón, sino por David. Por la memoria que tenía de David. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Yahweh, cierra este salmo diciendo, viva Yahweh y bendita sea mi roca. David dice, mi refugio más seguro no es la peña, no es el castillo, no es la fortaleza, es mi roca que es el Señor, la roca de mi salvación. Y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí. Y aquí hay algo muy interesante que debemos aprender y que debemos tener siempre presente. Dice Yeshua, como no se venguen, dejen espacio a la ira del Señor, a la reprensión del Señor. No se afanen, no se aflijan por sus enemigos, por esto, por aquello. Dejen lugar a la reprensión del Señor. A veces nos preocupamos, nos afanamos porque me hicieron, porque eso, y tengo entonces yo que mirar a ver cómo me saco esta espina, cómo es que arreglo este asunto para que no pasen por encima mío. Y dice David, vive Yahweh y bendita es mi roca, enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios. Tú no tienes que estarte afanando por salir bien librado de aquel que te ha cometido, te ha hecho cosas a ti. No te afanes por eso. Sirve al Señor,
vive en integridad, que el Señor se encarga. Y como dice la Escritura, porque dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y aquel que se somete al Señor, aquel que es humilde, aquel que se entrega de todo su corazón al Señor, el Eterno se encarga de librarle de sus enemigos, de hacerle justicia. No nos afanemos por eso, vivimos a veces muy preocupados de quién me hará justicia, pero ¿y en esta vida quién se acordará de mí para que me haga justicia? Pues yo siempre recuerdo al Mesías sufriendo sin causa, o sea, sin una razón justa, pero sufrió y padeció por amor, y luego el Señor le exaltó. Entonces, Dios venga a nuestros agravios, dice David, y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos. Tú no tienes que afanarte por librarte de tus enemigos. El Señor te libra de tus enemigos. Y aún me elevas sobre los que se levantan contra mí, me libraste de varón violento. Y seguramente nuestros enemigos o los que se han levantado en contra de nosotros, de pronto son cosas fuertes y cosas difíciles, pero al lado de lo que vivió David, pues eso es el mugre en una uña, porque David, o sea, estaba huyendo literalmente de un rey que tenía todo el poder para matarlo y lo quería matar y él estaba donde me escondo, donde me meto, ¿cierto? Entonces, creo que no llegamos ni a los problemas que pasó David, y él entendía que el que le libraría de sus enemigos sería el Señor, no él mismo por sus propias manos. El que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí, me libraste de varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones. Oh Yahweh, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Termina David alabando al Señor diciendo, proclamaré esto a las naciones. Y hoy, miles de años más tarde, estamos leyendo lo que David proclamó acerca del Dios al que servía, que es el mismo Dios al que tú y yo servimos, confesando que es un Dios real, que es un Dios verdadero, que es un Dios que cuida de su pueblo, que cuida de sus hijos. Esto testifica que el Dios al que servimos es un Dios poderoso, al que debemos acudir, el que debe ser nuestro refugio, nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro escudo. Confesaré entre las naciones, yo te confesaré, perdón, entre las naciones, oh Yahweh, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. ¿Qué dice el profeta acerca de por qué fuimos nosotros creados? Este pueblo para alabanza mía los formé, los creé y los hice, ¿cierto? Y en otro pasaje dice, mis alabanzas, para gloria mía los formé y los hice, mis alabanzas publicará. No nos podemos quedar callados cuando el Señor hace grandes cosas con nosotros. Tenemos que anunciar sus maravillas, porque esto, así como lo hizo David, testificará a nuestra descendencia, a los que nos rodean, ¿cierto? De que el Dios al que servimos es real. Así que familia, espero que este estudio del capítulo 18 de los Salmos nos pueda dar esa seguridad, esa fortaleza de aprender a confiar, sin importar la circunstancia, en el Dios al que servimos. Él es fiel a sus palabras. Y si Él prometió estar con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, no te afanes, no te aflijas, no te angusties. Él va a estar ahí, porque lo prometió. Y como dijo David, sus palabras son como pasadas por el crisol, puras, verdaderas, no cambian. Si hay algo en lo que tú y yo podemos tener seguridad del Dios al que servimos, es que sus palabras no cambian. Si cambiaran, apague y vámonos, porque ¿qué más podemos hacer? Si hoy está de una manera, si mañana de otra, si hoy dijo una cosa y mañana dijo otra. Pero el Dios al que servimos no actúa así. El Dios al que servimos permanece en sus palabras. Y nos ha pedido a nosotros hacer lo mismo, guardar sus palabras y tenerlas como
una vida en nosotros. Que el Todopoderoso, familia, les bendiga, les guarde, les prospere. Gracias por conectarse. No olviden seguir estudiando con nosotros estos pasajes de la Escritura que traen mucha bendición. El capítulo 19 que viene también es bien hermoso. Y así es, el libro de los Salmos está lleno de cánticos, de poesía llena de riquezas acerca de nuestro Dios. Así que, familia, no olviden compartir, dejar su like, comentar. Si tienen alguna pregunta, hacerla y con gusto la responderemos. Muchas gracias por estar ahí siempre presentes y apartar el tiempo para estudiar la palabra del Señor. No olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shabbat Shalom a todos, buena noche. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu Hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad.